Vamos entonces con la segunda parte, el software. El software es básicamente el que corre la máquina. Le dice a la computadora qué hacer. El ingrediente que le permite a la computadora realizar una tarea específica es el software, porque es el que contiene las instrucciones. Un conjunto de instrucciones que dirige a una computadora para que realice una tarea específica se conoce como programa. Estas instrucciones le indican a los componentes físicos de la máquina lo que debe hacer. Sin las instrucciones, una computadora no podría hacer nada. Cuando una computadora utiliza un programa en particular, se dice que ese programa está corriendo o que ese programa se está ejecutando. A pesar de que la cantidad de programas disponibles es vasta y variada, la mayor parte de los software caen dentro de dos categorías principales: o es un software de sistema o es un software de aplicación. El software del sistema es cualquier programa que controla el hardware de la computadora o que se puede utilizar para darle mantenimiento a la computadora de alguna forma que haga más funcionar con mayor eficiencia. Existen tres tipos básicos de software del sistema. El primero es el sistema operativo, OS, del inglés Operating System. Y él lo que hace es que le dice a la computadora la forma en que va a utilizar sus propios componentes. Un sistema operativo es esencial para cualquier computadora, debido a que actúa como un intérprete entre el hardware, los programas de aplicación y el usuario. Cuando un programa requiere al hardware para hacer algo, se comunica con él a través del sistema operativo. De manera parecida, cuando usted desea, ¿verdad?, que el hardware haga algo, como copiar o imprimir, su solicitud es atendida por el sistema operativo. Un sistema operativo de red permite que las computadoras se comunican y comparten datos a lo largo de una red y al mismo tiempo controla las operaciones de la red y supervisa su seguridad. Una herramienta es un programa que hace que el sistema de cómputo sea más sencillo de utilizar o realiza funciones altamente especializadas. Las herramientas se utilizan para administrar discos, solucionar problemas de hardware y realizar otras tareas que posiblemente el sistema operativo no es capaz de hacer. El software de aplicación. El software de aplicación le dice a la computadora la forma en que va a llevar a cabo las tareas específicas para el usuario. Por ejemplo, cómo va a procesar los datos, cómo va a dibujar. Existen miles de aplicaciones disponibles para muchos propósitos y personas de todas las edades. Entre algunas de las principales categorías de aplicaciones se incluyen el software de procesamiento de datos, de documentos basados en textos, por ejemplo, boletines o folletos, que le llamamos muchas veces Word, o las hojas de cálculo para crear documentos basados en números, como los presupuestos o los balances financieros, como le llamamos muchas veces Excel. El software de administración de datos, para crear y manipular grandes conjuntos de datos, por ejemplo, los nombres, las direcciones y los números telefónicos de un directorio telefónico como es Access. Programas de presentación para crear y presentar dispositivos, como lo es PowerPoint. Programas de imágenes para diseñar, ilustrar o manipular fotografías, películas o animaciones. Aplicaciones de autoría multimedia para crear películas digitales, Windows Media Maker. Software de entretenimiento y educación, muchos de los cuales son eventos multimedia interactivos. Herramientas de diseño y navegadores de la web, además de otras aplicaciones del Internet. Por ejemplo, los grupos de noticias y programas de correo electrónico. También existen las famosas aplicaciones de juegos, los cuales a la gente le gusta porque se pueden utilizar en la computadora o se pueden hacer en línea. Vamos a hablar un poco de los datos de la computadora o de la data. Ya hemos observado que para una computadora los datos son cualquier pieza de información o hechos que por sí mismos solos no tendrían ningún sentido para una persona. Vistos de forma individual no significan mucho, pero cuando se agrupan en palabras y frases, cobran sentido porque se convierten en información. De forma similar, es probable que las formas geométricas básicas no tengan ningún significado por sí mismas, pero cuando se agrupan en un plano o en una gráfica, se convierten en una información muy útil.
La computadora lee y almacena en forma de números datos de todos tipos, ya sean palabras, números, imágenes o sonidos. Por lo tanto, los datos computadorizados son digitales, lo cual significa que han sido reducidos a dígitos y a números. Esto se debe a que la computadora solo puede trabajar con cadenas de números. De la misma forma en que las personas representan sus lenguajes utilizando cadenas de letras para formar palabras y frases, las computadoras utilizan cadenas de números para representar cualquier tipo de datos que tengan que manejar. Al seguir las instrucciones del software y el usuario, la computadora manipula los datos realizando muchos cálculos y haciendo comparaciones o acomodando los bits de información de manera que tengan sentido para el usuario. De la misma forma en que los datos de la computadora son distintos de la información, también difieren de los programas. Pues debemos recordar que un programa de software es un conjunto de instrucciones que le dice a la computadora cómo debe realizar las tareas. Al igual que los datos, estas instrucciones tienen la forma de cadenas de números, de manera que la computadora puede utilizarlas. Pero el parecido solo llega hasta ahí. Puede considerar la diferencia entre los datos y programas de esta manera. Los datos son para que las personas los utilicen, mientras que los programas son para que las computadoras los utilicen. Dentro de la computadora los datos están organizados en archivos. Un archivo simplemente es un conjunto de datos que tiene un nombre determinado. Un archivo que el usuario puede abrir y utilizar normalmente se conoce como documento. A pesar de que muchas personas consideran que un documento es simplemente un texto, un documento de computadora puede incluir muchos tipos de datos. Por ejemplo, un documento de computadora puede ser un archivo de texto como una carta, un conjunto de números como un presupuesto, un clip de video que incluye imágenes y sonidos, o cualquier combinación de estos elementos. Los programas también están organizados en archivos y estos contienen las instrucciones y datos que un programa necesita para funcionar y realizar las tareas. Vamos a hablar un poco acerca de los usuarios de las computadoras. Las computadoras personales están diseñadas para trabajar con un usuario humano. De hecho, el usuario es la parte esencial de un sistema de computadoras completo, especialmente cuando es una computadora personal. Es posible que esto parezca sorprendente, debido a que tendemos a pensar que las computadoras son dispositivos inteligentes por sí mismos y son capaces de realizar tareas impresionantes. Las personas frecuentemente creen que las computadoras pueden pensar y tomar decisiones al igual que los humanos, pero esto no es cierto. Incluso las supercomputadoras más poderosas requieren de interacción humana en algún momento, aunque no sea para ninguna otra razón que para encenderlas y decirles qué problemas tienen que resolver. ¿Cuál es el papel del usuario? Cuando se trabaja con una computadora personal, el usuario puede participar de diferentes maneras dependiendo de lo que desea llevar a cabo. Puede configurar el sistema. Cuando nosotros compramos una computadora nueva y la llevamos a nuestra casa, tenemos que sacarla de la caja, pero tenemos que prenderla y configurarla y comprobar que dicha computadora esté funcionando. Si deseamos modificar algo relacionado con el sistema, es probable que preferamos hacerlo nosotros mismos, ya sea que queramos añadir un dispositivo de hardware nuevo o cambiar la apariencia de programas en la pantalla o personalizarla de alguna manera para que funcione un programa. Debemos instalar el software. Aunque es probable que su computadora nueva incluya algún sistema operativo y unas cuantas aplicaciones ya estén instaladas, necesitar instalar cualquier otro programa que desee utilizar. Es posible que eso se relacione con la necesidad de cargar software desde un disco o su descarga desde un sitio web. De cualquier forma, normalmente es la responsabilidad del usuario instalar programas, a menos que la computadora se utilice en una escuela o en una empresa. En este caso, un administrador de sistemas o técnico debe estar disponible para realizar la tarea. El otro rol del usuario es ejecutar los programas. Siempre que la computadora esté encendida, existen varios programas que se ejecutan al fondo. El software hace funcionar cuando uno toca el mouse o la impresora.
Los programas no necesitan de ningún tipo de introducción de información por parte del usuario. Es probable que ni siquiera se dé cuenta de que existen, pero para casi todos los demás sí se desea utilizar su computadora para realizar una tarea. Necesitará iniciar y ejecutar el software que está diseñado para esta tarea. Esto significa que tiene que instalar el programa, conocer sus herramientas y trabajar con él para asegurarse que le va a dar los datos que usted realmente espera. Para administrar los archivos, una computadora guarda los datos en forma de archivo. Si yo escribo una carta, la quiero guardar con lo que está disponible y luego utilizarla abriéndola. Pero la administración de estos archivos es la tarea del usuario. Y esto significa establecer un sistema lógico para yo establecer dónde los voy a ubicar o almacenar en la computadora. Para saber dónde luego los voy a buscar, cómo los voy a eliminar y cómo voy a mover los archivos con el fin de protegerlos. Y finalmente, mantener el sistema. El mantenimiento de sistemas no necesariamente significa abrir la computadora y reparar las partes que se han dañado de la forma en que se repara el motor de un auto, aunque se podría hacer. En este caso tendríamos la posibilidad de llamar a un técnico calificado para que haga el trabajo. No obstante, el mantenimiento de una computadora generalmente significa la ejecución de herramientas que mantienen, por ejemplo, a los discos duros libres de problemas y aseguran que la computadora está aprovechando al máximo sus recursos. Hay computadoras que no tienen usuarios, desde luego. Existen muchos tipos de computadoras que no requieren la interacción de humanos, una vez que han sido programadas, instaladas e iniciadas. Muchos aparatos domésticos nuevos, por ejemplo las lavadoras y las secadoras, tienen computadoras integradas que monitorean el uso del agua, los tiempos del secado, el balance y otras cosas. Las computadoras sin usuarios son sofisticadas, operan altos sistemas de seguridad, sistemas de navegación, sistemas de comunicaciones y muchos otros. A las computadoras que no necesitan usuarios, normalmente las controla su sistema operativo. En estos dispositivos es posible que el sistema operativo esté instalado en chips de memoria especiales en lugar de un disco. El sistema operativo está programado para realizar un conjunto específico de tareas. Por ejemplo, monitorear una función o revisar si hay una falla, además de muy pocas cosas más. Estos sistemas no están configurados para la interacción humana, excepto cuando es necesario configurarlo o darles algún tipo de mantenimiento.